Estamos arrancando la Semana Santa. Así que semana corta. 12 grados 2 de temperatura, máxima de 23. Buen lunes. Nace la mañana en la ciudad, de lunes a viernes tu despertar, y vamos a estar donde vos estás, de acá en más. Siempre sale el sol, siempre sale el sol. Vos pones la radio para empezar, que de 6 a 9 vamos a estar, ser tu compañía por la ciudad, de acá en más. De acá en más. De acá en más, está en Urbana Play 104.3. Buen día, buen día, buen día, Guido, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás, María? ¿Bien? ¿Te pesa el lunes o te agarra descansada? ¿Viste No. que está esa doble mirada? Está la Semana Santa y si bien nos toca trabajar el feriado, o por lo menos a mí, el feriado, viste que... Te predispone de otra manera. Sí, como que pone... el resto del día se hace más tranquilo. No vamos a hacer programas más light, ¿o sí? No, bueno, yo creo que Light y lo que viene esta semana... No va de la mano. No, va a ser una semana de muchísimo trabajo. Tenés razón. Terminamos con David viernes a la noche muy tarde y hoy con todas las alertas puestas en cómo puede desarrollarse el día, ¿no? ¿Cómo vamos, David? Bien, buen día, buen ¿Todo día. bien? Sí, todo bien, todo bien. La vuelta al día D. Vuelta al día de... El día D de dólar, ¿no? Porque vamos a ver qué es lo que pasa hoy con todo esto. Cambios. Vivimos algo similar hace unos años atrás, pero veremos cómo... El gobierno dice que es parecido pero que no es igual y que el resultado va a ser distinto respecto a qué va a pasar hoy con el dólar, veremos. Sí, pero de sí, todas sí, maneras sí. es un día muy tenso. Igual les mando un abrazo enorme a todos los que me hicieron preguntas el fin de semana y que no sabía la respuesta, porque todos me preguntaban, "Iga, ¿cuánto va a estar el dólar hoy?" Y qué sé yo, no sé. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Sí, pero ahora después vamos a tratar de bajar algunas cuestiones más prácticas. Lo que me parece que queda bastante claro es que el peor de todos los dólares para utilizar pensando en individuos pasa a ser el dólar tarjeta, porque Sí. es el único al que le queda el 30% de percepción, más lo que al número que termine el dólar oficial, con lo cual no te conviene hacer las compras pagando con la tarjeta eventualmente. Sí, tendrías que hacer un rulo de comprar los dólares, después depositarlo en tu cuenta, que la tarjeta cobre directamente en la cuenta, para que no te cobren el 30% adelante de ganancias. Es como muy largo. Sí, o haces el stop debit y utilizas Claro. dólares de tu cuenta entre el Digo. cierre y el vencimiento. Tenés mecanismos para evitar el 30%, pero bueno, o directamente la tarjeta de débito, con Sí. lo que son compras, si alguno se va al exterior ahora en Semana Santa. Acá Rolo se va. Rolo, ¿a dónde vas a ir a gastar dólares? Buen día, Rolo, ¿cómo estamos? Buen día, sí, justo una suerte hermosa a España. A España. ¿En serio? ¿Sí? La otra semana, no Semana Santa. ¿Y sos de los que dijeron justo me agarran mis vacaciones, cuánto me van a costar? No, en realidad No. lo que me agarró es que el fin de semana estuve pensando, tenía que ir a comprar cosas que son importadas, digo, como el café y esto, y dije, voy a ir a comprar porque el lunes va a estar, o la comida del perro, y después me olvidé y ya está, hoy lunes ya estamos complicados. Yo me iba a fijar algo que estaba, un electrodoméstico que estaba por comprar en cuotas que estaba pasando. Bueno, son todas las preguntas que el gobierno dice que nada de esto va a pasar, que Sí, no va a haber que no pasa traslado a nada. precio, pero de todas maneras, bueno, todos individualmente haciéndonos Sí. estas preguntas sobre, bueno, sobre todo qué va a pasar con la inflación, ¿no? Porque la pregunta Sí. sobre el dólar tiene mucho que ver con qué va a pasar con la inflación y todo lo que tiene que ver con los insumos o los productos importados. Claro. Así que estabas bueno. por ahorrar en café. En café Muy y en relevante. comida para perro. Yo compré la semana pasada, pero conté. Sí, está bien, está Cuando bien. compré para los gatos, ya me había venido aumentado. Ah. Había tenido, en 3 trimestres me pasó algo loco, porque un trimestre compro cada 3 meses. Y un trimestre era X precio. Pues, el segundo trimestre compro y digo, che, bajó. Y había bajado el precio, cosa que me sorprendió Claro, enormemente. obvio. Y ahora ya volvió a subir. Bueno. Entonces supongo son netamente productos importados, asumiendo Y- los importadores que el tipo de cambio va a tener un ajuste y ya hace unos días ya lo habían empezado a trasladar. Por lo menos
mi medida de comida de mascotas, que debiera ponderar distinto en el INDEC, porque el otro que pasó el viernes Sí. a la tarde es que se conoció un número durísimo de inflación para el mes del marzo, que fue el 3,7%, con un golpe muy duro a lo que eran las previsiones del gobierno de que la inflación iba a ser siempre con una curva descendente. No solo subió, sino que subió mucho, del 2,4 al 3,7 de un mes al otro. Pero bueno, vamos a entrar ya entonces a las 6:06 de la mañana. Los saluda a todos. Buen día, Leito Pilos, nuestros productores, Gustavo, Martín Fernández Madero, ya en la primera fila y un poquito más atrás, Sofía y Manu, todos trabajando en una jornada que, bueno, va a ser un día de prestarle mucha atención. ¿A qué? Bueno, hay discusiones que me parecen menores a la luz de lo que realmente tenemos que ver, que es si se levantó o no el cepo. Porque, bueno, una de las acusaciones fue a Marina del Poyeto, fue una de las más atacadas, porque dijo, bueno, se levantaron muchas las restricciones, pero no hay libertad total, porque sigue habiendo algunas restricciones. Claro. En concreto, para los individuos, el cepo no existe más en términos de poder comprar dólares en la cantidad que quieras, o sea, la restricción de que solo podías comprar $200 al tipo de cambio oficial en caso de que no hubieses tomado, no sé, subsidios o lo que fuera, eso no existe más. Claro, que ¿a qué precio? El punto es que cuando el precio del dólar oficial era muy bajo respecto a los demás dólares, el central decía, bueno, estos dólares del tipo de cambio oficial se los doy a poquitas personas. Ahora ese dólar no existe más. Entonces todo el mundo puede acceder a un dólar que va a oscilar según las bandas cambiarias que estableció el gobierno, o que puede oscilar entre los 1.000 pesos y los 1.400 pesos. El dólar oficial cerró el viernes pasado a 1.100 pesos. ¿A dónde se va a ir? ¿Qué recorrido va a tener hasta esa banda, los 1.400? No lo sabemos. Hoy La Nación titula diciendo que los economistas esperan que en los próximos días se esté cotizando el tipo de cambio oficial cerca de los 1.200 pesos. Lo cual significaría una devaluación inicial del 10%. Sí, un poquito más. Sí. Un poquito más. Sí. Salto el tipo de cambio. Devaluación es cuando el peso vale menos con relación al dólar. El dólar se encarece. El punto es, muchos de los insumos son importados. El gobierno, de hecho, para bajar la inflación venía alentando la importación de ciertos bienes. Bueno, esos bienes van a estar, si esto pasa y el dólar se va hoy a 1.200 pesos, que es casi el escenario ideal para el gobierno, aunque están diciendo que no tendría que haber Ahora empezaron otra teoría nueva, porque las teorías van variando. Sí. La de Sturzenegger y Milei, que Milei lo felicitó a Sturzenegger diciendo que el tipo de cambio no incide sobre inflación, que con base monetaria, que a medida que se genera el efecto de que el Banco Central no imprime, entonces deja cada de vez menos, no imprime o deja de emitir, hay cada vez menos pesos, entonces dice, no va a ser, el tipo de cambio no es responsable de los movimientos de la inflación. Esa es la nueva teoría del gobierno, con lo cual veremos qué es lo que pasa con básicamente la inflación y los precios, en un momento en el cual el gobierno tiene los salarios planchados, digamos, las paritarias, buscando que la paritaria no se mueva, que es otro de los precios de la economía, que son los salarios. Así que bueno, veremos qué pasa en las próximas horas con el tipo de cambio, cómo se mueve. Es cierto que no hay más restricciones para que los individuos compren esos dólares. Va a haber sí el 30% rige todavía, o sea, cuando haces compras con tarjeta o compras en el exterior con tarjeta en moneda extranjera o en el exterior, el 30% sigue existiendo. Y para las empresas, el cepo principal era que no podían girar dividendos a sus casas matrices. Ahora lo van a poder hacer a partir del ejercicio de este año. La deuda acumulada de años anteriores va a ser a cambio de un bono. Por eso el debate era esto. Bueno, los exportadores, tampoco existe más el dólar blend, que se llamaba, que era que los exportadores liquidaban el 80% a un tipo de dólar y el 20% al contado con liqui. Sí. Pero claro, con una ventaja para, si el dólar sube en estas horas, los exportadores en el momento de la liquidación de la cosecha, recuerden que hay una baja transitoria de las retenciones, con lo cual la apuesta del gobierno es con un tipo de cambio un poquito más alto, más las retenciones que están más bajas hasta el 30 de junio, que entren los dólares de la cosecha. Y que esos dólares sean la oferta que en las próximas horas haga que el tipo de cambio no vaya hacia el techo de la banda, que son los 1.400 pesos. Eso es lo que el gobierno quiere que pase. Vamos a ver qué es lo que pasa cuando se ponga en marcha esto con el
el respaldo de la plata que llega al Fondo Monetario. Obviamente todo el contexto de esto tuvo que ver con que se cerró el acuerdo, lo aprobó el Fondo Monetario, un nuevo endeudamiento de la Argentina por 20.000 millones de dólares. Ya mañana llegan 12.000 millones de dólares de esta plata. Mucha de esta plata en los próximos meses el gobierno se los va a tener que pagar al fondo por el acuerdo que tiene vigente del crédito anterior de la época de Macri. Bueno, después hubo una discusión enorme también con la CUNSA. Los dos más atacados el fin de semana fueron Marina del Poyeto, porque dijo que esto no era realmente una salida al cepo, sino que se aligeraba, pero que no se salía del todo. Y contra Lacunza, Hernán Lacunza, uno de los economistas más cercanos al PRO, que fue el último ministro de Economía de Mauricio Macri, antes de Vidal en la provincia, que dijo, bueno, el gobierno en realidad no quería hacer esto ahora porque no quería pagar con inflación más alta los próximos meses justo antes de llegar a las elecciones. Hubiese preferido hacerlo en noviembre después de las elecciones. Le dijeron, hijo de puta, mentiroso, chanta. El único que lo trató con respeto fue Caputo, que dijo, yo lo respeto, lo aprecio, se equivoca, dijo el ministro de Economía, después que el gobierno lo insultó en 4 idiomas. Le dijeron, no, esto estaba siendo negociado con el fondo desde agosto del año pasado. Pero claro, en marzo el Banco Central perdió 4.000 millones de dólares de reservas. Hubo un contexto internacional que puso el mundo patas para arriba con la guerra comercial Donald Trump. Y bueno, entonces la discusión era, ¿tuviste que anticiparte porque hubieses preferido no hacerlo ahora o lo venías trabajando de antes? Bueno, esa era otra de las discusiones entre economistas. Insisto, lo importante va a ser hoy, vamos a ver, y no solamente hoy, porque hay que verlo con el correr de los próximos días, qué es lo que pasa realmente, dónde se estaciona el dólar y hacia dónde va, sobre todo, la inflación, a partir cuando venimos del 3,7 del mes de marzo. Bueno, después rápidamente vamos a profundizar también otros temas. Elecciones en Santa Fe, ganó el gobernador Puyaro en una alianza entre radicales, socialistas y el PRO, que ganó con mucha contundencia una elección para elegir convencionales constituyentes que van a reformar la Constitución en Santa Fe. Puyaro, el gobernador, se puso al frente de la lista y sacó un gran triunfo del 35% de los votos. Segundo lugar quedó un peronista cercano a Grabois, los peronistas fueron todos divididos. Y tercero quedó el candidato de La Libertad Avanza, o sea, el debut de Karina Milei como armadora le dejó un tercer puesto en la provincia de Santa Fe a los libertarios que fueron solos en este caso. Bueno, murió Mario Vargas Llosa, una noticia triste para... Hoy Página 2 se titula, claro, es un gran escritor, de los más grandes escritores latinoamericanos, y esta es la típica mirada de la izquierda sobre Vargas Llosa, el escritor exquisito, el político decepcionante, muchos de los que discuten, ¿no?, la obra versus, pero es un enorme escritor y me parece que un liberal de verdad, en el sentido que fue alguien que era de las ideas de la libertad, muy cercano a Macri políticamente en el último tiempo, pero un genio de las letras, alguien que ha dejado una obra, pero... Bueno, pero es como la frase esa de escribía con la izquierda, pero pensaba con la derecha. Pero además... Ese título, digo, ¿no? Sí, pero pensaba con... No sé si escribía con la izquierda, fue parte del boom latinoamericano y al comienzo sí tenía cercanía con García Márquez, pero después un poco la Revolución Cubana, sobre todo, los dividió y él se puso enfrente, diciendo cosas que eran ciertas respecto a cómo censuraba la Revolución Cubana, cómo destrataba a los homosexuales. Y ahí quedó, digamos, ¿no?, sobre todo su pelea con el otro premio Nobel latinoamericano de aquel tiempo, como lo fue Vargas Llosa. Pero hay una obra que a mí, Pantaleón y las visitadoras, me parece una de sus libros, es graciosísima, es extraordinaria, pero bueno, La fiesta del chivo para mí es una obra monumental que habla de inspirada en lo que fue la dictadura de Trujillo en República Dominicana, es una obra fenomenal. Bueno, después también en Ecuador hubo elecciones, ganó el actual presidente, parecía que podía ganar la oposición, de hecho la cuenta atribuida a Santiago Caputo había anticipado el triunfo de Luisa González y después dijo, bueno, me equivoqué, puede pasar. Ganó la reelección el descendiente de un emporio económico, que es el emporio de la empresa de las bananas ecuatorianas. Daniel Noboa resultó reelecto en Ecuador, bueno, un presidente que logra ser reelecto, cosa que pasa poco en estos tiempos, y además viniendo de la centroderecha, ¿no? De un empresario de derechas. 6:15 de esta mañana de lunes.
Stevie Wonder. Superstition. Terminó la inestabilidad. Llegó el sol ayer domingo, qué lindo. Vamos a ver qué nos dice Jopo para esta semana. Con fin de semana extra largo de Semana Santa. Very superstitious, writings on the wall. Very superstitious, letters about to fall. 13-month-old baby broke the looking glass. 7 years of bad luck, and good things in your past. When you believe in things that you don't understand, and you suffer. Superstition ain't the way. Yeah. Ooh, very superstitious. Wash your face and hands. Let me go the problem. Do all that you can. Keep me in daydream. Keep me going strong. You don't want to save me. Sad is the song. When you believe in things you don't understand, then you stop there. Superstition is the way. Yeah. Very superstitious, nothing more to say. Very superstitious, the devil's on his way. 13-month-old baby, broke the looking glass. 7 years of bad luck, good things in your past. And you believe in things that you don't understand, and you suffer. Superstition ain't the way. 6:18 de la mañana. Tardó en darnos el sol, pero lo entregó finalmente. Sí. Jopo, buen día. Muy buenos días, María. Muy buenos días, equipazo. Muy buenos días, país. Verdad, sí, tardó el sol, pero por fin pudimos gozar de una jornada ayer con nuestro firmamento limpio. Promoción válida para el día de ayer, porque hoy volverá a ingresar nubosidad al estuario del Río de la Plata, dando comienzo a una semana que se caracterizará nuevamente por la frondosa cobertura nubosa. Pero eso será a partir de mañana. Hoy tenemos, atención, yo no sé cómo ustedes sintieron la mañana, o por lo menos el amanecer, o por lo menos las últimas horas de la Fresca. madrugada. Sí, fresca. Fresca. Y esa es la etiqueta, es la etiqueta que le ok. vamos a poner, porque se ve a la gente bastante abrigada, ¿eh? Ah. Se ven camperas cerradas, hay viento frío del sudeste circulando, 11 grados 6. Ahora, en la actualización de las 6, en una mañana entonces que justifica abrigarse. Después el termómetro va a estar escalando hasta 21 grados, un día que va a estar ahí, mostrando algunos tramos nubosos, algunos pasajes un poco más soleados. No hay previsión de lluvias, pero quizás el título meteorológico inmediato sería una mañana que sorprende por... Fresco, bueno, abríguense. pero sí, Ok. fresca.
y justifica sí Perfecto. realmente abrigarse. A los Y, niños, bueno, niñas, sí. no se rebelen contra la campera, un Por abriguito favor. no está de más. Sí, y no se lo olviden en el colegio, porque después de la tarde va a tener 21 grados y no hay previsión de lluvias, María. Perfecto. ¿Vas mirando el fin de semana largo de Semana Santa? Claro, ¿Y? absolutamente. ¿Cómo viene? Y sábado y domingo viene muy bien hasta el momento. Ah, ok. El viernes puede llover. El viernes podría llover. Muy bien. Jueves y viernes van a ser días muy, muy nubosos, pero por ahí hasta el domingo va a ser fresco, pero se podría sacar la mesa afuera y me parece hasta estratégico que sea el domingo frío para poder empacharse con chocolate. Pero por lo pronto va a ser una semana nubosa, jueves y viernes santo, con mucha nubosidad. Hasta el momento, el viernes, alguna lluvia no desentonaría. Eso dicen los algoritmos. Pero Hasta el falta. momento. Ok, gracias, Jopo. Claro. Un beso para vos. Hasta luego, buen Hasta día. luego. Urbana Play 104.3. Estamos en Twitch. @Urbana Play FM. En la app Santander tenés todas las promos para que aproveches y ahorres en supermercados, farmacias, ropa y más. Lleva tu banco en el celu, descarga la app Santander y hacé lo que querés cuando querés. Santander, es el momento. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en santander.com.ar. Los accionistas del Banco Santander Argentina S.A. no responden en exceso de su integración accionaria. Chicos y chicas quieren rock. Destapa tus Quilmes de litro, junta las 4 chapitas que forman la palabra rock y llévate un litro de Quilmes gratis. Y si encontrás la chapita Q, llévate entradas para el Quilmes Rock. Vuelve la promo bajo tapa. Vuelve el Quilmes Rock. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Para más información consulta en www.quilmes.com.ar. ¿Se puede crecer en la industria y a la vez cuidar la naturaleza? La respuesta está en el aire. En Aluar duplicamos nuestro parque eólico para producir más aluminio con más energía renovable. Aluar, 50 años en la vida de todos los días. Si quieres estar a tono con lo que se usa, haceme caso. Blanco impecable todo el año. Nueva línea de lavarropas Smart Life. Más compactos, más eficientes y listos para brillar. Smart Life es tendencia en casa. Amiga, ¿almorzamos en Tom? ¿Vamos por una ensaladita o asado? Terraza en Tom. ¿Vinito o limonada? Terraza en Tom. Bueno, ¿a dónde vamos? El lugar donde encontrás todo y más. Terraza, siempre terraza en Tom. Tortugas Open Mall tiene todo. En un mismo lugar encontrás las mejores marcas y un montón de opciones para comer y divertirte. Viví Tom. Llévate mucho más para contar. Cuentan que Gómez da Costa era el mejor pescador de Portugal. Se dice que en un torneo de truco en Lisboa, un atún pendeciro retrucó con un 4 y se pudrió todo. Gómez lo persiguió por años hasta que lo venció en las costas brasileñas y lo enlató. Así nació el mejor atún del mundo, el que usás en esa tarta riquísima. El resto es historia. Gómez da Costa, un atún de leyenda. Producto con exceso en sodio. Amor, si cambiamos la fecha del viaje, nos ahorramos la mitad del pasaje. Y esa diferencia la invertimos, más los intereses que ganamos. Listo, tenemos cubierto el hotel. Decime que lees El Cronista sin decirme que lees El Cronista. Te hacemos la economía más fácil. En cronista.com. La batería es William. Tu batería es William. Reviví lo mejor de Urbana Play 104.3. Como, cuando y donde quieras. Estamos en YouTube y Spotify. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves en todos tus momentos. Cuando necesitas proteger tu auto, tu casa o tu comercio, no alcanza con que te atiendan. Necesitas que te entiendan. En San Cristóbal Seguros, te entendemos. Número de inscripción 0192. Superintendencia de Seguros de la Nación. 0800 666 8400. Tu mochila pesaba más que el monumento, contractura de espalda trajiste de recuerdo. En la teleasistencia te dieron el remedio, te cuesta cero. Cuando tenés Universal Assistance, cualquier urgencia médica en tu viaje te cuesta cero. Universal Assistance, tu viaje es tu viaje y nosotros lo protegemos. Te cuesta cero. Universal Assistance, a company of Zurich. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.universal-assistance.com o con tu asesor de viaje. Había otra vez un espectáculo de cuentos en pijamas vuelve a Calle Corrientes. Y así es, del derecho y del revés. La
magia de los cuentos cobra vida en esta segunda temporada imperdible. Una obra basada en los textos de Flor Suárez, con dirección de Emiliano Dionisi y música original de Pequeño Pez. Reestreno, domingo 11 de mayo en Teatro Astros. Conseguí tus entradas en la boletería o en teatro-astros.com. Viví la emoción de los cuentos en el teatro con Había Otra Vez. Un espectáculo de cuentos en pijamas. Hierro Casa de Fuegos. Una parrilla moderna con una original coctelería de autor. Vení y comprobalo vos mismo. Hierro, Boulevard del Mirador 220 Nordelta y Costa Rica 5602 Palermo. Todos sabemos lo rico que es meter el pancito en la salsa. Pero, ¿probaste hacerlo con las nuevas salsas Knorr? Tienen la combinación justa de buenos tomates, vegetales y especias, logrando ese sabor único de lo casero. Además, te rinden para improvisar una buena ronda de pizzas o una noche de pastas. No lo dudes, la salsa tiene que ser Knorr. Si es rico, es Knorr. Salsa a base de tomates libre de gluten. Otros solo cubren. Zika 1 es larga vida y un verdadero escudo contra el agua y la humedad. Zika 1 ahora también en pasta para más trabajabilidad. Pymes que sí, son las que eligen ICBC. Con soluciones a medida cerca de tu empresa cada día. Pymes que sí, con ICBC. Sí. Hacete cliente ICBC y potencia tu empresa. Conoce más en pymes.icbc.com.ar. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. 6:27 de este día de grandes expectativas. Me faltó decir, tiene razón David, que además llega hoy el secretario de Tesoro, el ministro de el Caputo de Sí, es un poco de más. Donald Trump tiene una agenda un poco más con mayores responsabilidades. Es Scott Bessent, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, en una señal de en un día muy particular de apertura de los mercados con este nuevo régimen, que veremos qué es lo que ocurre. Viene nada menos que el secretario del Tesoro de los Estados Unidos a encontrarse con Caputo y con Javier Milei, ¿no? Sí, se reúne primero con Caputo, después con Milei. Se supone que a las 4 de la tarde va a haber conferencia de prensa. Es bastante importante teniendo en cuenta que debe ser de las personas más requeridas del mundo en este mismo instante, porque es con quien tenés que hablar por el tema de los famosos 70 países que hacen fila para hablar con los Estados Unidos. Con el tema de las tarifas. Por el tema de los aranceles. De las aranceles. Yo digo tarifa es la traducción literal, en inglés se dice. Todos los que hablan de Estados Unidos, los corresponsales, todos te dicen tarifa. Para nosotros es otra cosa la tarifa, claro. Claro, para nosotros la tarifa es lo que te cobra el boleto colectivo, claro, o la tarifa de servicios públicos. Tariff, la traducción es aranceles, que es lo que los impuestos para en este caso entrar al mercado norteamericano. Hablando de eso, dio marcha atrás con, las computadoras, los chips y toda la parte electrónica quedó exceptuada del arancel que supera el 100% con China. Gran parte de la producción de los iPhone, entre otros, o de los chips que traen en Estados Unidos, tenía ese origen, razón por la cual, se iban a disparar, hablando del impacto sobre inflación, se iban a disparar estos precios, así que en eso Donald Trump dio marcha atrás en las últimas horas, en un mundo en el que cambia las reglas de juego de un día para el otro de una manera alocada. Muy bien, 6:29, hay fútbol también. Yo escuché ayer algunos gritos de mis vecinos. No sé a qué le gritaron. Después me pongo a la mañana y digo... Gritos de tus vecinos. Bueno, ayer... ayer tipo a las 6, 7 de la tarde. Sí, en mi casa también estaban gritando, pero no sé qué era. 6, 7 de la tarde, Independiente. Mira. Independiente. Vamos a hablar justamente de nuestro fútbol, de la Liga Profesional, del torneo Apertura. Empieza a ver, porque quedan 3, ¿no? Quedan 3 fechas. Ya sabemos, empieza a ver los que ya están clasificados para el octogonal. Ahí está. Ya están clasificados Independiente, Rosario Central, Boca y San Lorenzo de Almagro. ¿Quién metió el gol?
La Y bomba sí. Bombergar. Y La sí. bomba. Y sí. La Es un bomba. muy lindo gol bien de número 9 que te saludó para tu cumpleaños. Eso Claro. estamos diciendo, ¿no? Una emoción absoluta. Bueno, le diste La suerte. bomba metió un cabezazo y metió el gol del triunfo de San Lorenzo. En el Exactamente. Bajo Flores el sábado, abrazo a la bomba. Exacto, Ahí va. jugó muy mal el primer tiempo, mereció haberlo perdido ese primer tiempo, pero después lo ganó 1-0 y se mete en octavos de final. Ya hay 4 equipos en octavos de final. Independiente, Rosario Central, Boca, que ganó en Córdoba frente a Belgrano y despegó en la tabla porque tiene 29 puntos y lo siguen con 26, con lo cual despega Boca también en la tabla, y San Lorenzo Almagro, los 4 clasificados hasta ahora. River. Sí. ¿Qué tema, River? ¿Qué tema? River empató con Talleres de Córdoba, se fue silbado una vez más el equipo de Marcelo Gallardo y el gol lo hizo Miguel Borja. Si no hace goles Borja, no hace goles nadie. Pero Borja fue silbado en el aplausómetro. En la previa, cuando pasan los jugadores Sí. en la pantalla gigante, cuando pusieron Miguel Borja, que fue suplente ayer, chiflido del Monumental. ¿Y está por pasar de disponibilidad? Bueno, Borja tiene contrato hasta diciembre en River, ok. pero todavía no está cerca su renovación. Y si no está cerca su renovación, quiere decir que a partir del 30 de junio, cuando faltan 6 meses para tu finalización de contrato, Se puede vos ir. ya podés negociar con otro. Ok. River silbado empató con Talleres de Córdoba y ¿Está lejos de clasificar para los octavos? no, ¿Cuántos justamente puntos le Está- faltan? Está cuarto River para la clasificación. Hoy estaría siendo local en los octavos de final frente a Estudiantes de La Plata. Tiene 22 puntos River y el último de su zona tiene 14. El último que se clasifica O sea tiene que 14. River difícilmente se queda afuera. Con que lo cual es muy difícil que se quede ¿Qué afuera. van a traer? imposible. ¿Estudiantes, River y quién más? Faltan 2 más. Claro, ahora está Riestra, Platense, Lanús e Instituto metidos en octavos de final ok. en la zona de River, además de esto que decíamos de Independiente, Central y San ¿Y Lorenzo Racing de la Almagro. tiene difícil o está Y dentro? Racing juega hoy frente Ok, al Dosivi y si Racing gana hoy, se mete dentro de los que se clasificarían a octavos de final. Muy bien. ¿Te gustó Boca o qué? Boca tuvo algunos vaivenes dentro del partido, pero yo creo que fue mejor que Belgrano de Córdoba y le terminó ganando 3-1 al equipo del ruso Zielinski para, como había perdido Tigre y había empatado Sí. Argentino, Boca sacó 3 de ventaja y es el mejor equipo hasta ahora también de la tabla general. 6:32 de esta mañana de un día que, bueno, va a ser un día para prestar mucha atención a qué es lo que pasa con el dólar a partir de las modificaciones que anunció el viernes después de alcanzar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el gobierno, en lo que es el tipo de régimen cambiario. Vamos a ir despacito porque es un día de dudas. Nos pueden llamar o escribir al 11 68 61 1043. Ustedes saben que nosotros no alentamos ningún tipo de especulaciones, son cuestiones delicadas en las que es preferible para mí no anticiparse a cometer errores en esta materia. Pero sí vamos a ir despejando las cuestiones que se pueden, digamos, decir fehacientemente. Una primera pregunta, que tiene que ver con los individuos, es qué cambia a una persona respecto a la posibilidad de comprar dólares a partir de ahora. Claro, ¿no? a partir de las 10 de la mañana, cuando abran los bancos, todo individuo va a poder comprar la cantidad de dólares que quiera. Esto se refiere a operaciones de home banking, ¿sí? Vos tenés toda tu plata en pesos y querés pasarla toda a dólares, no hay ningún tipo de restricción, ¿sí? Eso para los individuos. O sea, porque antes, claro, ahora va a haber un único tipo de dólar, ¿no? Sí. Antes había el dólar blend para los exportadores. Va, único no, porque único queda el no. dólar turista. Sí, y quedan los dólares financieros, porque esto también es importante. Aparece, vos vas a poder comprar eso. La única restricción que hay para comprar dólares para los individuos es que vos vayas con el efectivo y quieras comprar en caja. Eso. Cuando vos vas a comprar en caja, solamente podés comprar hasta $100 por mes. Y eso se malinterpretó primero con una Sí. resolución que sacó el Banco Central. Estaba mal escrita.
Y parecía que tenías una restricción. En realidad la restricción es que si vos vas con plata en efectivo... No quieren bancarizar y que sean operaciones registradas. No está mal, no me parece mal. No, por eso. Pero, y después, en esto de sea, yo por home banking ya no tengo que hacer más la operación de ir a comprar a L30 y después vender para comprar vía MEP. Quedé en el medio de una de esas situaciones. No sé si eso me beneficia o no. Pero entre los cambios que hay es muy importante esto, porque aquellos que podían comprar dólares financieros, ¿sí? Lo que sabían era que vos tenías que esperar 90 días desde la compra del dólar ahorro, de lo que hasta el viernes conocíamos como dólar ahorro, para pasar al dólar financiero. Bueno, esto desaparece. O sea, claro, ya podés operar en cualquier... ya no hay restricciones de que esto es parte de los cambios. Claro. Si operás en los dólares financieros, no tenés restricciones para ir y después comprar por home banking la cantidad de dólares que quieras. Claro, por eso. Esos 90 días desaparecen. Lo mismo que desaparece es lo que se conoce como el parking. El parking es el tiempo que tardaba el banco entre que vos hacías la compra y te lo depositaban en tu cuenta, que era de 24 horas. Bueno, ese parking desaparece. O sea, vía home banking puedo comprar al precio del dólar oficial, que va a estar en una banda de hasta 1.400 pesos. Vamos a ver dónde se estaciona hoy. Hoy podés entrar a tu home banking y con pesos directamente comprar la cantidad de dólares que quieras. Sí, sin ningún al valor que esté. Sí, al valor que esté, sin ningún tipo de restricción. Ahora, no significa en esto de que se hayan levantado todas las restricciones de todo tipo. Por ejemplo, aquellos que se dedican al mundo freelancer, que le venden servicios al exterior en dólares, siguen manteniendo la franquicia de $36.000. Pueden facturar vía monotributo hasta $36.000. Por arriba de eso estás obligado a especificar. Claro. Porque eso es lo que decía Kachanowski en un tuit. Dice, bueno, los países que no tienen cepo, el exportador no está obligado a darle los dólares de sus exportaciones al Banco Central. Sí. El exportado y después tener que obligadamente obtener pesos. Sí. Dice, los exportadores, cuando en un mundo sin cepo alguno, no necesitan especificar. Por eso digo, la idea, el freelancer, como para que se entienda que no está todo del todo libre. Lo otro que se mantiene es el dólar turista. El dólar turista es muy importante porque no solamente por las compras que vos puedas hacer al exterior o desde acá en alguna plataforma, sino que hay muchas cosas que están atadas al dólar turista, por ejemplo, las plataformas de consumo de streaming. Lo que decimos cuando decimos se mantiene el dólar turista es que el dólar turista va a seguir teniendo una percepción adicional del 30%. O sea, el dólar turista va a ser dólar oficial más un 30% más caro. Eso se mantiene para cualquier compra en dólares, para cualquier operación en moneda extranjera. Que hagas con la tarjeta de crédito. Salvo que lo pagues en dólares billetes o dólares de tu cuenta. Si lo haces en pesos, te sale dólar oficial más un 30. Sí, por eso digo, esto por ejemplo, no sé, Netflix, Spotify. Claro, el problema es que ahí por ahí no podés elegir pagarlo en dólares, porque si ya te viene especificado en tu resumen de tarjeta, ponele $9, $10 más el 30%, el valor se te... Pero digo... Ese dólar se encarece seguro. Ese dólar se encarece seguro y además lo que hay que tener en cuenta es que como va a fluctuar, vos lo que tenés que saber es que por ahí un mes pagás una cosa y al mes siguiente pagás otra cosa. ¿Por qué? Porque te va cambiando eso. Lo mismo que los servicios de Google, lo mismo que los servicios que pagan las empresas de diferentes... Mantenimiento de la nube, almacenamiento. De ese tipo de cosas. Claro. Y en eso, y algo que va a pasar, que va a suceder hoy y que hay que prestarle mucha atención, digo, aquellos que estaban pidiendo un crédito para la compra de un inmueble. Sí. ¿Por qué? Porque el crédito se linkeaba con el dólar MEP. Sí. Entonces ahora vas a poder acceder a la compra de dólares en el mismo instante. Sí. Entonces ahora lo que va a suceder es que las cotizaciones de los inmuebles sobre los cuales hicieron los cálculos, los pesos que te iban a dar. Claro, los cálculos de los pesos se hacían sobre el MEP. Sí. Bueno, ahora eso también se va a modificar. Hoy seguramente algunas de las escrituras que estaban programadas, algunos bancos bajaron las escrituras que tenían programadas para hoy. A la espera de ver qué pasa. A la espera de ver qué pasa. Claro, pues los bancos te dan pesos y las operaciones siguen dolarizadas. El vendedor siempre espera dólares, entonces nunca sabés, o sea, tenés que saber cuántos pesos vas a necesitar para cubrir la cantidad de dólares que vale esa Todo propiedad. Lo que tenés que pagar se hacía hasta el viernes con la cotización del dólar MEP.
O sea, ¿cuánto le tenías que pagar al escribano? Sí. Ese tipo de cosas, bueno, se hacía todo sobre la cotización del dólar MEP. Ahora pasa todo al dólar oficial. Ahora pasa todo Bien. al dólar oficial y nadie sabe cuánto va a estar. Bien, tenemos muchos mensajes por el impuesto país. A ver, ya empiezan a llegar al consultorio. Atiendan que algunas cosas son provisorias, o sea, les damos con certeza aquello que está establecido por normativa. A ver. Buenos días, chicos, ¿cómo están? Les consulto, ¿el impuesto país sigue aplicando para la compra de dólares? Sí, sí. Sí, sí, es lo que acabamos de decir. No, Sí, no, el impuesto país no existe más. Para No. turista. Perdón. Dólar país es el 30% adicional al dólar turista. Sí, no, pero eso es ganancias. Pasa por adelanto de ganancias y bienes personales que si vos no lo pagás lo tenés que pedir. A ver, el punto es este. El dólar tarjeta o cooperaciones extranjeras es el dólar oficial, que no sabemos a cuánto va a cotizar, más el 30%. Si la pregunta es si el 30% Eso sigue sí. vigente, sigue vigente. Ese es básicamente. O sea, tenés dos tipos de cambio. Tenés los dólares financieros, el tipo de cambio oficial, y el dólar tarjeta sigue vigente. Y ese tiene el recargo del 30%. ¿No? Bueno, veremos cómo abre hoy los mercados con todas estas novedades. 6:40 de la mañana. Rolos, terminó el Quilmes. El Quilmes Rock, las 4 jornadas terminaron ayer con la presentación de Los Piojos, que antes de presentarse en Tecnópolis para delirar a sus fanáticos, hicieron un nuevo anuncio, habían puesto como una consigna que era su símbolo de infinito y finalmente anunciaron que el 24 de mayo van a estar tocando en la ciudad de Buenos Aires, en el Parque de la Ciudad. Así que la gente los fue a ver, pero además ya tenía ganas de ir de nuevo a verlos. Yo que me perdí, porque me daba fiaca ir a La Plata, voy a decir la verdad. Cuando se presentaron de vuelta en el Estadio Único, me anoto. Parque de la Ciudad, entonces vas a poder ¿Vas a ir al verlos. Parque de la Ciudad el 24 de mayo? ¿Está mal? ¿Tengo alguna otra cita de la que me haya olvidado? Y el 25 de mayo es fecha patria. Claro, 25 de mayo sí tenemos la carrera, este equipo tiene un compromiso. mira, Tenemos ese. las fiestas mayas de los 10 kilómetros, vamos a hacer 2 kilómetros más de los que ya corrimos. Bien ahí, chicos, No se vamos. bajaron, recuerden Estamos que con ustedes. ya tenemos una meta un poquito más larga. Entonces, bueno, me dejaste. Sí, ahí va. vas a ir a ver a Los Piojos y al otro día vas Sí. a correr. Sí. 4 días fueron a puro rock. La gente, la verdad, que esperaba mucho esta presentación de Los Piojos, pero además hubo bandas como Babasónicos, Los Caballeros de la Quema. Todos estuvieron ahí ofreciendo sus shows el sábado y el domingo. Estas fueron las últimas 2 jornadas y ahora hay que esperar hasta el 2027 que se va a volver a hacer este festival con lo mejor del rock. Pero bueno, Los Piojos la rompieron ayer. En Tecnópolis. Y vi también un video de Zoe Gotuso, que es la autora de nuestra canción Sí. de arranque. Nosotros somos seguidores de Zoe Gotuso. Desde Cemento. Desde Cemento, bueno. Y la hizo subir a una fanática que estaba entre el público a cantar con ella, que se largó a llorar, pero lo hizo bastante bien. Qué lindo. Muy lindo. 6:42 de la mañana. Esto es Crystal, The New Order. Mañana fresca, abríguense, dijo Jopo. Después el sol calienta y llega a 23 la temperatura. We're like crystal. We break pieces. I'm a poor man. If you leave me, I'm applauded, then forgotten. It was summer, now it's autumn. I don't know what to say. You don't care anyway. I'm a man in a rage with that girl I betrayed. Here comes love. It's like honey. You can't buy it with money. Not alone anymore. You shook me to the core. You shook me to the core. We're like crystal. It's not easy with your love. You could beat me. Every man
6:45 de esta mañana, que apenas amanece. Estás viendo la imagen con el trabajo de dirección de Roberto Rover, el Tortu Romero en el Graf, la robótica de Jorge Sánchez, Augusto Lesca en producción, el Tano en iluminación, la central de Ale Núñez y el Switcher Master cumpleaños hoy. Mirá. Sí, el Switcher Master cumpleaños. Hoy es Mati Guerrico. No sabemos, viste que el Switcher Master Va cambiando. No, va cambiando. porque, es un trabajo insalubre. Un gran abrazo al Switch Master. Sí, que debe ser de una denominación vieja de cuando tocabas un botón. Subían y que bajaban, subías y claro. bajaba la palanca. Dice que ¿no? tiene asbesto el Switch Master. Entonces, por eso hay que ir cambiando. Por eso la rotación. Tiene tendinitis. Claro. Pobre hombre. Bueno, Feliz vamos. cumpleaños a Matías. Feliz cumpleaños. Vamos a ver qué dice último, Diego Fernández respecto del tránsito a esta hora. Hola María, buen día. Ya hay marcha lenta en la Panamericana desde el ramal Pilar hasta la zona del Camino Real y en el acceso choque entre un micro y un auto en el kilómetro 34 en Moreno reduce carriles sentido hacia la avenida General Paz y también hay demora en aquel sector. En Valvanera volcó un auto. Los bomberos tratan de enderezar el vehículo, el conductor salió por sus propios medios. En Castelli, entre Perón y Sarmiento, el tránsito se encuentra allí totalmente cerrado. El trenes están funcionando con normalidad y el subte de la línea A ya tiene abierta la estación Lima tras obras de mejora, María. Bien, gracias Diego, hasta luego, buen día. Hasta luego. Bueno, vamos al tema del día, vamos a estar recorriendo distintas visiones acerca también de qué puede pasar el día de hoy con los cambios en el régimen cambiario que anunció el gobierno el viernes y uno de los economistas, el gobierno venía hablando del club de los devaluadores y presentó las medidas como unas medidas que no son una devaluación, sino la salida del cepo. Ahora, si la salida del cepo tiene como consecuencia la suba del tipo de cambio, estamos hablando de que el gobierno produjo una devaluación. Vamos a ver, Martín Rapetti decía, teníamos razón, el tipo de cambio se había atrasado demasiado y la corrección era inevitable. El gobierno no podía admitirlo para no desgastar expectativas, lo entiendo. Lo injustificable es que nos hayan insultado, porque era el gobierno, hablaba de los econochantas, el club de los devaluadores, etcétera. Martín Rapetti, economista, director ejecutivo de la consultora Equilibra. ¿Cómo andas, Martín? Buen día. Hola María, ¿cómo te va? Bien. Bueno, a ver, primero, vos descontás que como resultado del anuncio del gobierno del viernes, hoy el tipo de cambio se va a encarecer, o sea, va a haber una devaluación. Sí, creo que es lo más probable, pero digamos, el simple hecho de que el esquema de bandas tenga al piso 7% abajo de donde estaba el dólar el viernes y 30% arriba del techo, te habla de que tiene una asimetría, ya están esperando que el dólar, digamos, se mueva por un carril superior al que estaba, ¿no? Vos decís, el dólar oficial estaba el viernes a 1.100, las bandas que empiezan hoy es que el dólar va a estar entre 1.000 como piso y 1.400 como techo, y si baja o sube por arriba de esos valores, el Banco Central interviene para meter el tipo de cambio dentro de esas bandas. Sí, en rigor aunque creo que han habido funcionarios que dijeron que efectivamente es así, o sea, compran en el piso y venden en el techo, solamente ahí va a intervenir, aparentemente dijo algún funcionario, yo no lo escuché, pero si vos lees el Staff Report, que es lo que publicó el Fondo del Acuerdo con la Argentina, dice algo que es obvio, que el gobierno va a tener que comprar también adentro de la banda, porque tiene que acumular reservas, o sea, si solo comprara dólares cuando llega al piso, es muy probable que no pudiera comprar, porque es difícil imaginar que se pase mucho tiempo en el piso de la banda, de modo tal que el fondo lo dice claramente, que dentro de la banda el Banco Central puede intervenir. Por esto se habla de flotación sucia, ¿no? Una flotación limpia es esto otro que vos planteás, solo si baja debajo de 1.000 o solo si sube. Y yo supongo también que eventualmente hay que ver cómo abre hoy. El gobierno tampoco quiere que inmediatamente se vaya a 1.400 el dólar, porque eso sería una devaluación de casi el 30% en un día. Y bueno, y eso inevitablemente va a ir a inflación. Sí, me da la impresión, hay que conocer los detalles. No lo dice abiertamente el Staff Report del fondo, porque acá hay una cosa muy llamativa, que es que el fondo hace un acuerdo con Argentina.
nosotros, los argentinos, estamos acostumbrados a pensar al fondo en el cupo, pero para al fondo nosotros también somos el cuco, ¿no? Entonces, porque somos un país que ha tenido 1000 programas con 22. Sí, 22, exacto. De Frondizi en adelante. Y hemos tenido la mayor de las veces casos fallidos. Uh-huh. Entonces, para el fondo somos un muy mal alumno, un deudor bastante difícil. Entonces, es llamativo que, siendo nosotros eso para el fondo esté dispuesto a darnos el 70% de los recursos comprometidos en los primeros 2 meses, ¿no? Abril y hasta junio, que sería una excepcionalidad total. Entonces, a mí... Normalmente el fondo hace un acuerdo y los desembolsos son progresivos en la medida que vos vas cumpliendo con las metas que te da. En este caso es como que te hace un gran pago anticipado del crédito y antes de que vos le cumplas las metas. Exacto. Los que somos padres entendemos la naturaleza de ese esquema de incentivos, porque nosotros solo le damos el dulce a los chicos después de bañarse, después de hacer la tarea. Entonces, justamente como bien decís, el fondo te pide, te da exigencias, condicionalidades que tenés que ir cumpliendo. Esto es un programa de 4 años, entonces hay varias cosas que vamos a tener que hacer de acá a 4 años. Entonces es raro que te den todos los dulces antes de que vos hagas la tarea. Entonces, yo tengo la impresión, no tengo la certeza, pero porque no fue claro eso el gobierno y tampoco es claro el Staff Report, de que los 15.000 que van a estar de acá a junio, millones de dólares de comprometidos, solo se van a poder usar cuando toque el techo. Entonces me parece que el fondo quiere que haya un descubrimiento de precio, como lo llaman ellos, o sea, que descubramos cuál es el tipo de cambio que va a ser que el mercado quiere, y que el gobierno lo que va a poder hacer es, me parece, intervenir, pero con los dólares propios del Tesoro. El Tesoro tiene unos 2.100 millones de dólares, que seguramente esos los va a usar como para ir acomodando, pero no sé, me costaría pensar que digamos que el fondo le da manos libres, porque tampoco quiere que toda la plata que le da la utilice para intervenir en el tipo de cambio y evitar una devaluación brusca. Digamos, claro, Ahora, Martín, estamos charlando con el economista Martín Rapetti, dentro del club de los que venía diciendo el tipo de cambio está atrasado, el tipo de cambio está atrasado. El gobierno insiste, de hecho, algunos de los economistas cercanos al gobierno durante el fin de semana dijeron, no, están equivocados, el dólar va a bajar. E incluso salió Sturzenegger ahora y después lo retuiteó Milei a decir, no solamente va a bajar, que era la versión de Bogiano y otros economistas, sino a decir, es ridículo pensar que la inflación se mueve por el tipo de cambio. No va a haber efecto sobre inflación si el tipo uno deduce que lo que está diciendo es que aunque haya una devaluación y el dólar se encarezca un poco, no va a significar más inflación. Bueno, primero, convengamos que esto no es un debate académico, ¿no? O sea, no es que estamos sentados en un seminario de la universidad discutiendo entre economistas. Está un equipo económico tratando de generar expectativas y obviamente el equipo económico no va a decir, bueno, sí, obviamente, cuando se mueve el dólar se suben los precios. O sea, tiene que generar expectativas para decir que el impacto sobre el precio va a ser bajo, pero obviamente la suba del dólar va a tener impacto sobre el precio. Si el dólar sube, efectivamente va a tener un impacto sobre precios. No, de eso no hay duda, porque el precio al que se exportan muchas de las cosas que nosotros exportamos y el precio al que importamos muchas de las cosas está en dólares. Entonces uno después lo vende, de hecho en realidad ni siquiera lo vende al dólar al que le compró una importación, sino al dólar al que cree que va a volver a comprar la importación. Entonces digamos, es una discusión de plantear que lo que podemos discutir en todo caso es si el dueño del garage donde ustedes estacionan el auto, alguno de ustedes de la radio, va a aumentar el costo del estacionamiento si sube el tipo de cambio, porque se no tiene probablemente casi ningún costo en dólares, pero asume que en Argentina, cuando sube el dólar, como hemos visto históricamente, cuando sube el dólar, suben los precios, el dueño del garage también sube el precio, por más que tenga una dolarizada. Entonces puede ser que
que haya menos pasaje a precio de aquellos precios que no tienen mucha vinculación con el dólar, pero de mínima, los que tienen vinculación con el dólar seguro van a subir. Claro. Bien, Martín Rapetti, economista y director ejecutivo de la consultora Equilibra. Gracias, Martín. Vamos a ver qué pasa hoy entonces. Un beso, Un María, que esté beso. bien. Hasta luego. 5 minutos para las 7 de la mañana. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Trabajar, estudiar y disfrutar desde casa es más fácil con Movistar Fibra. Si tu celu es Movistar, podés contratar 300 megas de la internet más rápida del país por solo 19.000 pesos. Disfrutala ahora y aprovecha los mejores beneficios. Sujeto a disponibilidad técnica y geográfica. Más info y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en movistar.com.ar/legales/internet/fibra. ¿Escuchó? Sí. Es la nueva Andes Origen Oro, que lo llama desde la heladera. Déjese encantar por su liviandad, déjese llevar por su dorada musicalidad. Y deje de escuchar esto y dele para adelante, que es una barbaridad. Y recuerde, beba con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. En la app Santander tenés todas las promos para que aproveches y ahorres en supermercados, farmacias, ropa y más. Lleva tu banco en el celu, descarga la app Santander y hacé lo que querés cuando querés. Santander, es el momento. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en santander.com.ar. Los accionistas del Banco Santander Argentina S.A. no responden en exceso de su integración accionaria. Alerta naranja con fuertes lluvias y tormentas. Pero si protegiste tu techo con Sikafil, dormí tranquilo. Sikafil, sin probabilidades de goteras en tu techo. Una marca del grupo Sika. ¿Se puede crecer en la industria y a la vez cuidar la naturaleza? La respuesta está en el aire. En Aluar duplicamos nuestro parque eólico para producir más aluminio con más energía renovable. Aluar, 50 años en la vida de todos los días. Todos sabemos lo rico que es meter el pancito en la salsa. Pero, ¿probaste hacerlo con las nuevas salsas Knorr? Tienen la combinación justa de buenos tomates, vegetales y especias, logrando ese sabor único de lo casero. Además, te rinden para improvisar una buena ronda de pizzas o una noche de pastas. No lo dudes, la salsa tiene que ser Knorr. Si es rico, es Knorr. Salsa a base de tomates libre de gluten. Bremen Tools. Qualität On Design. La nueva línea Sensaciones de Canon presenta Canon Renovation Romance para despertar tus sentidos, relajar el sueño y volver a enamorarte de tu cama. Canon Sensaciones, confort para tus sentidos. La Fura del Svaus vuelve a la Argentina. Por éxito total, nuevas funciones de su espectáculo Sons, Cero No Ser. De jueves a domingo, por todo abril en Salas Sin Piso. Invita DirecTV. Entradas en Ticket Flash y boleterías habilitadas. 6 cuotas sin interés con tarjeta Visa del Banco Nación. Más info en semananacion.com.ar. Inalpa es todo eso que te hace bien. Son enlatados para tu mesa, para tu vida, para tu familia. Inalpa. El mejor plan es venir al cine, y en Cinépolis pensamos en vos. Todos los días un descuento a tu medida. Disfrutá de viernes con amigos con un 3x2 en entradas, y los domingos en familia vienen 4 y pagan 2, con todos los medios de pago. Conocé todas las promociones que tenemos para vos en cinépolis.com.ar. Cinépolis piensa en vos. Cuentan que a principios del siglo XX, Gómez da Costa se había ganado una reputación como el mejor pescador de las costas portuguesas. Una tarde en un puerto de Lisboa, durante una partida de truco casi a muerte, un atún pendenciero cantó retruco con un 4 y se pudrió todo. El encono fue tal que Gómez lo persiguió por los 7 mares, hasta que lo venció en las costas brasileñas, lo enlató y firmó con su nombre la lata. Así nació el mejor atún del mundo, el que usás en esa tarta riquísima. El resto es historia. Gómez da Costa, un atún de leyenda. Producto con exceso en sodio. Ahí, cuando te subís al auto, mientras remodelás tu casa o cuando abrís tu negocio todos los días. Te acompañamos en cada momento de tu vida para que puedas desarrollar tus proyectos con la tranquilidad y el respaldo de siempre. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu productora o productor asesor de seguros. Ingresá en provinciaseguros.com.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Número de inscripción 499, Superintendencia de Seguros de la Nación, 0800-666-8400. Pymes que sí, son las que eligen a ICBC. Con
Con herramientas y agilidad la China y el mundo van a llegar. Pymes que sí, con ICBC. Sí. Hacete cliente ICBC y potencia tu empresa. Conoce más en pymes.icbc.com.ar. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. 7 de la mañana. Tenemos un consejo y no es financiero, porque los financieros no los damos, pero vamos a tratar de ir evacuando dudas a medida que podamos hacerlo respecto a qué efecto concreto pueden tener los cambios que anunció el gobierno el viernes. Pero un consejo sí damos, que vayan con un abrigo al colegio los chicos. Por favor. Eso sí. Porque está fresca la mañana. Sí, porque además semana corta no vaya a ser que se resfríen y después jueves y viernes estén guardados. Ahí va. Y es un consejo financiero, porque si se te resfrían después tenés que poner plata, un montón de cosas. Ahí va. La máxima sigue 23. Dice Jopo que es posible que salgan de colegio sin campera. O sea, dos consejos tenemos. Salgan con un abrigo y no se lo olviden en la escuela. Es un montón para un día como hoy. ¿Al chico o al abrigo? A los dos. A los dos. ¿Ya comiste huevo? ¿Te olvidaste niños alguna vez en la escuela? Estoy pensando si me... Yo dejé a mi hija, busqué a mi hija en un cumpleaños equivocado. Ya está, Marina. ¿Qué? No, ya sabemos que no fuiste una madre responsable. De acá en más, los sonidos de la realidad. Son los audios de la mañana. Bueno, el gobierno, vamos a tratar de hacer un recorrido que inevitablemente arranca el viernes de la semana pasada, y hay un primer hecho saliente que tiene que ver con el anuncio de lo que fue la inflación de marzo, que es muy importante porque el gobierno entra en este nuevo esquema cambiario que puede significar una devaluación en un contexto en el que la inflación en marzo se aceleró, y se aceleró muy por arriba de lo que habían previsto incluso las consultoras privadas. De febrero 2,4 saltó a marzo 3,7, un número que fue un golpazo, sin hacer ninguna mención al golpazo, porque el gobierno venía teniendo la teoría de que la inflación se movía por emisión monetaria, y si el gobierno no emitió más, ¿por qué la inflación de marzo subió? Ahí empezaron unas explicaciones rarísimas de que era el impacto de las derrotas que el Congreso había tenido en el Congreso el gobierno. De repente otras variables empezaron a explicar, o la papa, que efectivamente incidió, pero obviamente que la papa no explica solamente el salto inflacionario de marzo. Entonces salta la inflación a un número muy malo a las 4 de la tarde. Después viene el anuncio de Luis Toto Caputo anunciando el cambio, el régimen cambiario que rige a partir de hoy. Y luego Javier Milei da una cadena nacional muy solemne con todos los ministros detrás suyo, leyendo un texto bastante monocorde, cerca de, ya terminando el día viernes. Obviamente buscando el gobierno de tener todo el fin de semana para tener conversaciones, etcétera, y generando la expectativa de una apertura no traumática de los mercados en el día de hoy. Hoy, a ver, Milei cómo presentó esta decisión como una salida al cepo, y lo decía de esta manera. Y hoy pudimos sacar la última espina que nos infligía un dolor profundo. Nos deshicimos del cepo cambiario, que era una aberración que nunca debería haber existido. Hace algunos minutos el Fondo Monetario anunció un programa inédito para la Argentina que cumplirá un papel importante en hacer esto posible. Digo inédito porque es la primera vez en la historia que el Fondo aprueba un programa que no es para financiar la transición de una macroeconomía desordenada a una ordenada, sino para respaldar un plan económico que ya ha rendido sus frutos. Bien, esto decía Javier Milei. Hubo una controversia con algunos economistas que se corporizó en Marina del Poyeto, que dijo no es una salida del cepo porque todavía rigen algunas restricciones. Caso, por ejemplo, las empresas que no podían girar dividendos van a empezar a poder girar dividendos a partir del ejercicio 2025. Claro. Lo que acumularon para atrás va a ir a un intercambio con unos bonos. Sí. Y otra de las cuestiones que decía Kachanowski, por ejemplo, es, dice, los exportadores siguen obligados a liquidar a entregarle al Banco Central los dólares. Entonces eso tampoco es una salida total del cepo. Pero en todo caso, el gobierno levantó gran parte de las restricciones para la compra-venta de dólares, y sobre todo a los individuos pueden a partir de hoy comprar en el tipo de cambio oficial la cantidad de dólares que quieran, siempre que sea a través de operaciones bancarias. Para las operaciones por ventanilla sí rige un tope del $100 por persona. ¿A qué valor? Por mes.
¿A qué valor van a comprar vía home banking el tipo de los dólares, los individuos que quieran comprar? Bueno, según el anuncio que hizo después Luis Toto Caputo, va a ser una banda, o sea, el dólar a partir de hoy empieza a oscilar entre estos valores. Vamos a ir a un esquema cambiario de bandas, donde va a haber una banda inferior que va a estar en 1000 y una banda superior que va a estar en 1400. Sí, la banda van a ser 1000, 1400. Dentro de esas bandas, el mercado va a flotar libremente. Bueno, la pregunta es, el dólar oficial el viernes estaba cerca de los 1.100 pesos, si puede subir hasta los 1.400, la pregunta es qué va a pasar hoy en los próximos días, ¿no? La apuesta al gobierno, los economistas cercanos al gobierno se pasaron todo el fin de semana diciendo el dólar no va a pegar un salto, y los economistas que venían diciendo el dólar estaba atrasado le están diciendo metiste una devaluación, la llama, porque ahora el dólar, hoy la tapa del diario La Nación dice, bueno, la estimación es que iría a 1.200 pesos el dólar oficial. Si eso fuese así, tendrías una devaluación cercana al 10%. Sí. Si va más arriba, mayor. Veremos qué pasa. Sí, el único dato que vos tenés del fin de semana respecto a las cotizaciones es el dólar cripto, que es el único que nunca para de cotizar y cuando lo ves se movió, subió, bajó y en un momento se estableció alrededor de los 1.300. Federico Furiase es parte del equipo económico y era uno de los que salió a decir que el dólar no, que digamos que esto no es una devaluación. Escuchémoslo. No hay una devaluación porque el Banco Central se pone a comprar en 1000 y la banda inferior ajusta a la baja, con lo cual, y flota entre 1000 y 1400, con lo cual el dólar puede ir en esos niveles. Entonces eso no es una devaluación. Entiendo que después de una herencia macroeconómica la más difícil de la historia, haber logrado superávit fiscal, haber terminado con el déficit fiscal de 5 puntos, que podés crecer habiendo hecho ese ajuste fiscal, que se pudo haber sacado 10 millones de argentinos de la pobreza con ese ajuste fiscal. Entiendo que es un golpe muy fuerte para la oposición. Bueno, él dice no es devaluación porque puede bajar debajo de 1000, pero también puede subir hasta 1400, con lo cual si el movimiento es hacia los 1400, efectivamente se va a ver devaluado el peso frente al valor del dólar. Es decir, el dólar se encarece. Veremos qué pasa. También lo puedes comparar con los dólares financieros que estaban a 1360, cerca de 1400. Entonces, como individuo, hasta el viernes podías comprar solo a través del MEP, que estaba cerca de los 1400 y hoy es más barato comprar dólares en pesos. Bueno, todo eso es un interrogante, pero lo que está claro es que se sale del esquema anterior con la probabilidad de que el dólar llegue hasta los 1400. ¿Qué movimiento va a tener? Bueno, habrá que verlo en las próximas horas. Pero yo insisto, el punto es cuánto de eso pasa a inflación. La gran promesa de Milei es vinimos a controlar la inflación. Entonces, una de las maneras en las que la inflación bajó y bajó muy rápido los primeros meses del gobierno de Milei fue con un dólar quieto, con el tipo de cambio funcionando como ancla. Ahora el gobierno dice, no importa, no es importante el dólar porque no se traslada un ajuste del tipo de cambio directo a precios. Bueno, si vos tenés productos, insumos importados, hay una parte que necesariamente va a precios. El gobierno está muy enredado con el tema de inflación. Escuchen la explicación de José Luis Espert el viernes, quien se supone que va a ser candidato de gobierno en provincia de Buenos Aires. ¿Qué es la inflación? Es el aumento sistemático y permanente de los precios. En marzo, vos tuviste un salto del índice de precios, no tuviste inflación. Por el tema de la carne y sí, los pero eso ocurrió de como consecuencia que en marzo hubo una leve caída en la demanda de dinero fruto de la especulación que hubo sobre qué política cambiar iba a haber después del acuerdo con el fondo. Bueno, esto decía Espert, o sea, inflación no es un mes con inflación, es una. Mientras tanto, Majul después intentó explicar que él había tenido una conversación privada con Milei, que Milei le había explicado su propia teoría de por qué no va a significar más inflación. Y el presidente me dijo, la verdad que no nos impuso nada. La mayoría de las reformas que contiene el acuerdo ya habían sido propuestas por el gobierno, ni bien asumió. Las metas del equilibrio fiscal están sobrecumplidas. Entonces de nuevo le pregunté, ¿usted podría asegurar que no se va a producir un salto inflacionario? Y entonces me respondió textual, con una base monetaria inamovible, lo que puede haber es un reacomodamiento de precios relativos. Y el tipo de cambio, en este contexto, será un precio más. Podrá haber un movimiento del precio relativo del dólar versus el de los demás bienes.
A ver, el salto inflacionario ya se produjo. 3,7 en marzo es una inflación altísima, mensual. Segundo punto. Los precios relativos, si se mueven, produce inflación. O sea, si hay una parte de los precios de la economía que se mueven en función de lo que pasa con el tipo de cambio, no será trasladable en su totalidad a la inflación promedio, pero hay una parte que te genera presión inflacionaria, sin lugar a dudas. Bueno, mientras tanto, Hernán Lacunza, el economista de cercano al PRO, que fue, claro, todos le recordaron, vos pusiste el cepo para hablar. Bueno, efectivamente, Lacunza toma el Ministerio de Economía en las últimas semanas, meses del gobierno de Mauricio Macri, cuando había una estampida del tipo de cambio, y él dice, bueno, las opciones eran muy malas en ese contexto. Efectivamente, tenía que poner algún tipo de freno, o pones un cepo un corralito a los depósitos bancarios, o metés un cepo en un contexto de una estampida, que era lo que le tocó a Lacunza en ese momento. Entonces le dijeron que le recordaron que le había colocado el cepo en los últimos meses el gobierno de Mauricio Macri, cuando agarra una papa caliente, un gobierno que se estaba cayendo. Bueno, y en ese contexto él dijo lo siguiente. Con lo cual no es que lo eligió ahora porque estaba así diseñado. Ahora está hablando de la decisión del gobierno que anunciaba el viernes pasado. No, me parece que el plan original era dejar esto para noviembre, pero a mitad del río se dieron cuenta que no llegaban. Y bueno, enhorabuena que suceda ahora, porque en noviembre sería todavía más costoso, porque habrían acumulado más atraso cambiario. Pero bueno, también hubo ahí, para decir todo lo que me parece que es verdad, así como es audaz pero no temerario, también es tardío, porque era más canchero decir los mandriles, pero mejor ahora que más tarde. Bueno, lo que dice ahí Lacunza es tardío porque en el medio perdiste 4.000 millones de dólares de reserva del Banco Central. El gran objetivo del nuevo acuerdo con el fondo es que el Central empiece a acumular reservas. En el drenaje que se produjo en marzo, que fue virulento e insostenible en el tiempo, lo que dice Lacunza, esto los precipitó al acuerdo. También es cierto que en el medio llegó Trump, puso el mundo pata para arriba, etc. Lo mataron a Lacunza por haber dicho esto, lo insultaron, pero de una manera, por supuesto, el presidente a la cabeza con esto, diciendo que esto se venía negociando desde agosto con el fondo porque no se ponían de acuerdo en el volumen de los desembolsos y que por eso se demoró en el tiempo, pero que no es cierto que el gobierno hubiese preferido hacer esto en noviembre. ¿Cuál es la discusión? Con inflación más alta, el gobierno siente que pierde capital político. Por eso dice Lacunza, estaban esperando a que pasen las elecciones de octubre. Bueno, ¿qué va a pasar ahora? Martín Redrado habla de qué puede pasar, según el expresidente del Banco Central, hoy con la oferta de dólares, que eso va a determinar si el dólar pega un salto grande o no. La política cambiaria, Paulo, era insostenible. La clave de mañana es que haya oferta de divisas. ¿Quién es el candidato número uno para ofrecer dólares en el mercado de cambios? El campo, en particular el productor agropecuario, con lo cual la respuesta mañana, la primera respuesta a esta nueva política cambiaria, por supuesto va a ser el público en general cuánto demanda. Pero el campo es determinante. Pero es determinante la oferta. Bueno, ¿por qué es determinante? Porque empieza la cosecha gruesa, porque rige una baja de retenciones, por eso salió el campo a apoyar esta medida. A ver, en términos de... Está claro que a los exportadores le dan un dólar más alto, ¿no? Sí. El exportador antes tenía un dólar de el tipo de cambio oficial más un poquito que podía vender en el blend, en el contado con liqui. Sí, esa parte, ese 20% le daba un dólar de 1.250 pesos, pero ese 20%. El otro era un dólar de 1.090 pesos. Y en total le daba creo que un dólar de 1.150, una cosa así. Entonces el exportador tiene la expectativa de que sí haya una devaluación, que el tipo de cambio suba un poco, ¿no? Mejore un poco, y además tienen un beneficio de baja temporal de las retenciones hasta el 30 de junio. ¿Eso qué le dice el gobierno? Liquidar rápido, porque yo te garantizo que hasta el 30 de junio te cobro menos, pero después del 30 de junio no, este beneficio no rige más. Con eso quieren apurar la liquidación del campo en el tiempo de la cosecha gruesa y que estén los dólares para que el dólar no se dispare en este nuevo esquema de bandas. Bueno, dentro de la diversidad de voces, Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, evaluó de la siguiente manera el nuevo acuerdo con el fondo y sus consecuencias. Esto del préstamo del fondo, para empezar, una estafa piramidal, ¿no? Una criptoestafa nueva. Agarremos nada más que la deuda que tenemos con el fondo los próximos 4 años, porque este acuerdo son 20.000 millones de dólares por 4 años.
¿Saben cuánto nos vence entre capital e intereses del fondo en los próximos 4 años? 20.000 millones de dólares. O sea que el fondo nos estaría dando exactamente lo mismo que hay que pagarle al fondo en los próximos 4 años. ¿Vos querés que la plata llegue al destino? No se la des a Caputo. No se la des a Caputo, pues ya ha demostrado con el crédito de Macri que va a la bicicleta financiera. 7:15 de esta mañana de gran expectativa, ¿eh? Hand in my pocket, Alanis Morissette. I'm broke, but I'm happy.